En la actualidad han empezado a ver en noticias, en internet, en redes sociales, presentaciones muy frecuentes donde se hablan de los probióticos, incluso algunos términos como simbióticos, prebióticos, y debemos hacer mucha claridad a qué se refiere cada uno de estos tres componentes o estos tres elementos y también para qué pueden servir. Antiguamente se creía que los probióticos, y ahora vamos a definirlos, básicamente se utilizaban en enfermedades diarreicas y bueno, era la indicación para la cual estaban definidos. ¿Qué es un probiótico? Un probiótico es una o varias bacterias atenuadas en su accionar que al ser ingeridas van a multiplicarse a nivel del tubo digestivo y van a favorecer una serie de procesos. ¿Por qué? Resulta que a nivel del tubo digestivo encontramos la mayor concentración de bacterias buenas, si me permiten el término. Esas bacterias que no solamente están allí, sino que están en la piel y están en otras partes de nuestro organismo, conforman lo que se llama el microbioma, que pareciera ser hoy en día ya considerado como un órgano más. Esa cantidad de bacterias, que son trillones de bacterias, la gran mayoría están ubicadas a nivel del tubo digestivo y tienen una cantidad de funciones especiales, dentro de las cuales puedo mencionar una: favorecer el proceso digestivo para la absorción de unos nutrientes importantes y la eliminación de otras sustancias de desecho. Favorecer la producción de algunos tipos de vitaminas que se sintetizan a nivel del tubo digestivo. Tercero, favorecer que el epitelio, es decir, toda la membrana que recubre el tubo digestivo, se encuentre en óptimas condiciones para con eso favorecer la absorción de los nutrientes y de lo que interesa y evitar que ingresen algunas sustancias tóxicas a esa mucosa o que lleguen a el nivel sistémico, es decir, a todo nuestro organismo. Por lo tanto, el mantener una microbiota, que es el término donde confluyen todas esas cepas bacterianas de las cuales he mencionado de manera general, va a favorecer enormemente no solo el controlar una enfermedad diarreica de origen infeccioso o no, sino que además va a restablecer un fenómeno que se presenta con mucha frecuencia, que se llama la disbiosis. Disbiosis básicamente es la alteración en la concentración de esas bacterias. ¿Por qué? Porque esas bacterias actúan, si me permiten el ejemplo, como un ejército que cuidan para que adicionalmente otras bacterias que hacen daño, es decir, que son patógenas, produzcan alteraciones en el epitelio intestinal o en toda la economía del ser humano. Cuando esa microbiota, es decir, ese ejército, se mantiene con el número de soldaditos adecuados y soldaditos en las mejores condiciones, van a poder defender toda esa área y mantener en un equilibrio permanente que haga que esos procesos que dependen de las bacterias funcionen de manera adecuada. Cuando normalmente se altera ese equilibrio de esas bacterias buenas con aquellas no tan buenas o patógenas, se empiezan a generar alteraciones que producen básicamente enfermedades. Es precisamente importante recomendar que hay algunos hábitos, digamos, de la gente que terminan alterando enormemente el equilibrio de esas bacterias que hay ahí en el colon o esa microbiota, digámoslo de alguna manera. El uso de antibióticos de forma permanente e indiscriminada. Hago un paréntesis aquí: la gente es feliz tomando antibióticos para la gripe, que no sirven para nada, entre otras cosas, y sí alteran la microbiota. O cuando les
indican un tratamiento antibiótico no toman en el tiempo adecuado y esto termina además perjudicando algunas cosas allí. El consumo de alimentos ultraprocesados que tienen preservantes y conservantes alteran tremendamente la microbiota también. El no consumir fibra vegetal en la cantidad suficiente no permite que la microbiota esté en su condición adecuada. Hay una serie de fenómenos que pueden producir intoxicaciones alimentarias con diarrea consecuente o adicionalmente el uso de laxantes de manera indiscriminada. Algunas personas porque abusan de ellos para fenómenos de estreñimiento y algunas personas porque los usan como tratamiento ayudante para adelgazar. Esos laxantes arrastran también con gran parte de la microbiota y alteran este fenómeno. Todas estas situaciones especiales que he mencionado alteran la microbiota y terminan traduciéndose en enfermedades digestivas a repetición, en síndrome de intestino irritable, en fenómenos de dolor abdominal permanente, producción de gas intestinal que es muy incómodo, que la persona se siente que la ropa se le va a explotar, que la persona se siente muy llena, trastornos de la digestión y adicionalmente, inclusive en algunos casos, fenómenos de estreñimiento secundario, porque se altera toda la función digestiva. Pero adicionalmente es importante reconocer y recalcar que a nivel intestinal se produce quizá uno de los neurotransmisores más importantes que hay. El neurotransmisor es una sustancia que actúa a nivel cerebral procesando una serie de funciones que además ayudan a controlar nuestro estado de ánimo. Una de esas sustancias es la serotonina. La serotonina que se produce a nivel intestinal actúa a nivel cerebral. Cuando la serotonina no está en un equilibrio adecuado, se alteran adicionalmente la función de otros neurotransmisores como la dopamina, el cortisol, la acetilcolina, la noradrenalina, etcétera, etcétera. Y esto se traduce en afectaciones en el comportamiento. Es decir, se predispone la persona a hacer fenómenos de ansiedad o de depresión. Y alguien diría, ¿qué tienen que ver las bacterias del colon con el estado de ánimo, con la depresión? Pues está plenamente demostrado que como consecuencia de las alteraciones a nivel digestivo de manera permanente, se puede afectar la producción de serotonina y como consecuencia de ello se alteran todos los demás procesos que he mencionado. Entonces fíjese usted cómo se empieza a descubrir ya con evidencia científica certificada, publicada en revistas científicas de alto nivel, donde no es simplemente la opinión de una persona o no es simplemente la intención comercial de un laboratorio farmacéutico, sino la evidencia científica de cómo la microbiota altera otra serie de procesos a nivel general. Inclusive, se ha demostrado que las afectaciones en la microbiota favorece el aumento de peso y adicionalmente impide la disminución de peso en aquellas personas que entran en ese tipo de procesos. Y hoy en día hay más de 300 investigaciones porque se empieza a demostrar la participación de la microbiota en una cantidad de procesos no solamente digestivos, sino en el sistema inmunológico de manera directa, en el sistema cardiovascular, en el sistema emocional, como lo mencionaba anteriormente, e inclusive ya hay unos estudios de la intervención de la microbiota en la osteoporosis y en algunas otras enfermedades. Por lo tanto, en ese orden de ideas, hoy en día se ha convertido como una herramienta supremamente importante. Les decía, definir qué es un probiótico es una bacteria o qué son probióticos, una serie de bacterias o de cepas que unidas pueden generar mejoría en los procesos del restablecimiento de la microbiota, es decir, la que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué es un prebiótico? Que se oye muy parecido. Son una serie de sustancias que las bacterias o que los probióticos necesitan para alimentarse.
Y ahí donde uno habla de la ingesta de fibra vegetal de manera importante porque sirve enormemente a mantener la microbiota. Pero también hay un medicamento que se llama un simbiótico y es que en el mismo medicamento hay prebióticos y probióticos, es decir, alimentos y bacterias juntas. Y hoy en día hay un término relativamente nuevo que se llama postbiótico y es algunos de estos que mencioné anteriormente que una vez ingeridos sufren un proceso de transformación y generan una cantidad de efectos benéficos por largo tiempo. Como conclusión, si le hablan de probióticos, si su médico, no las redes sociales, ni en la esquina, ni en el vecino, si su médico le indica un tratamiento con probióticos o simbióticos por 2 o 3 meses supervisado, no crea que el médico está confundido, no crea que eso sirve solo para la diarrea, está usted dando un paso importante en el mejoramiento de su proceso patológico y cumpla su tratamiento. De esta manera va a obtener beneficios importantes de la patología que se esté tratando, apoyada en la suplementación de los probióticos.